Queridos amigos, buenas noches. Un programa más de Sobre la Mesa. Sin duda, por la genialidad de los programas, nosotros tocamos temas políticos, temas económicos, lo que interesa al país, lo que nos importa como bolivianos. Hoy estamos tocando un tema terrible a nivel social porque estamos hablando de las violaciones a los niños, de las violaciones de los derechos de los niños y de las niñas bolivianas. Así que son temas muy dolorosos para conversarlos, pero tenemos que reflexionar los bolivianos de estos temas que también hacen a lo que está sucediendo en nuestro país. Es prácticamente pan de todos los días el hecho de ver en los medios de comunicación, en la televisión, escuchar en la radio, ver en los periódicos la información que va saliendo a propósito de estas transgresiones, estos abusos que se cometen en contra de la niñez. Así que les ruego que se pongan cómodos para acompañarnos en el programa. No se olvide participar en nuestro WhatsApp, que es el 720-5222. Por favor, comentarios o preguntas a nuestros panelistas que van a entrar enseguida a nuestro estudio, cortas para que puedan leerse todos, ya que hay bastante participación de la gente a esta hora. Estamos sobre las 9 de la noche con 36 minutos, estamos en vivo aquí en Aviala la Televisión. Comenzamos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Vamos a presentar a nuestros invitados esta noche para hablar de este tema, como yo le decía al inicio del programa, un tema doloroso, un tema difícil de enfrentar, y creo que los medios de comunicación tenemos que darnos la posibilidad de tener estos espacios para tener reflexiones a propósito de estos temas que son, como le decía, dolorosos y complicados. Vamos a presentarla a Teresa Subieta, que es representante de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de La Paz. Gracias, Tere, por estar aquí con nosotros. Encantada de verte, Lorena. Me alegra muchísimo estar en este programa, aunque el tema es bastante doloroso. Así es. Sandro Delgado también, que es especialista en temas de la niñez. Sandro, ya hemos hecho alguna vez algún otro programa reflexionando sobre el tema de los niños, de la niñez, de la violación a sus derechos, de las agresiones que viven los niños en nuestro país. Y bueno, siempre hay la oportunidad de volver a repensar estos temas tan difíciles para nosotros. Gracias por venir. A ti, gracias. Marcelo Claros ha estado, o hasta hace poco, es el exdefensor del niño, niña y adolescente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Él ha sido 4 años defensor y trabaja muchísimo con estos temas. Le voy a dar la bienvenida también. Gracias, Marcelo. Gracias a ti, Lorena, por la invitación. Y a la doctora Alejandra Cámara, que ha escrito un informe, un documento interesantísimo sobre el rendimiento del sistema jurídico boliviano. Ella representa Misión Internacional de Justicia. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ver, comenzaremos por presentarles esta nota que este es una muestrita de lo que pasa todos los días en los medios de comunicación. Son todos los días que escuchamos este tipo de noticias que nos angustia a los bolivianos, porque obviamente son nuestros niños, es la gente que va a manejar este país cuando sean adultos, es decir, qué tipo de niñez estamos cobijando en nuestro país cuando vemos que los niños son ultrajados, que no se les respeta los derechos, que los violan, que los abusan, que los agreden, en fin. Veamos esta nota de estas últimas informaciones que han salido a propósito del tema de la prostitución en la niñez. Esta señorita, denominada la Perucha, tenía como brazos
administrativos a 2 mujeres de 18 años, una que es la Gaby y la otra es la Andrea, quienes se encargaban de administrar precisamente todo lo que era este sistema de cobros y de organización en cuanto viene a ser a la trata y tráfico de las menores. Hasta la fecha, 19 personas fueron aprehendidas por un caso relacionado a la trata y tráfico de personas que investiga la FELCC en El Alto. Desde el pasado miércoles 8 de mayo, tras distintos operativos, se pudo rescatar a 12 menores y a una persona adulta, informó el director de la Fuerza Anticrimen, coronel Douglas Usquiano. Y como captores teníamos a Eric y Abigail, que han sido capturados en el primer operativo, quienes realizaban la captación tanto a contacto como por los medios sociales. Y es así que gracias a esto se ha podido tener las 19 personas aprehendidas y las 12 menores recuperadas, más una persona adulta. Hemos podido dar con todo aquello y es así de que de esta manera hemos llegado a desbaratar. Dentro de todos estos operativos que hemos logrado tener, se ha podido aprender a 4 tías, que son personas que se dedican a la prostitución, las que al verlas a estas menores en diferentes lugares, como en la Plaza Juana Zurduy, les comenzaban a cobrar alquiler por estar solamente en el lugar. El pasado domingo, tras un seguimiento y posterior allanamiento, se pudo dar con la cabecilla de la organización misma, que se trata de una adolescente apodada La Perucha, quien se encargaba de dirigir al grupo. Asimismo, 4 trabajadoras sexuales denominadas tías fueron aprehendidas e imputadas por el delito de violencia sexual, toda vez que ellas cobraban una especie de alquiler a las adolescentes que prestaban servicios sexuales en la Plaza Juana Zurduy de Padilla. La adolescente denominada La Perucha cuenta con 16 años y será puesta ante un juez del menor en las próximas horas. Le decía yo al inicio, ¿no? Es pan de todos los días. Le voy a pedir a la doctora Cámara que por favor nos haga una explicación sucinta de lo que significa este documento tan importante que se ha trabajado durante 10 años, doctora. Sí, el estudio que tenemos es un estudio de rendimiento del sistema de justicia en la ciudad de La Paz en relación a casos de violencia sexual niño, niña, adolescente. En este caso hemos obtenido 9 resultados interesantes. Uno de los más altos es el 48% de las causas se encuentran perdidas en el sistema de justicia. Eso quiere decir que físicamente no los puedes encontrar. Están en el sistema, pero físicamente no se pueden encontrar. Otro de los datos alarmantes es el 47% de los casos llegan a un rechazo, ¿no? Y muchas personas piensan que eso ya terminó el proceso, ahí ya se quedó. Sin embargo, podemos ver que es un cuello de botella, ya que con este rechazo se van a ir acumulando las causas en el juzgado y no van a tener una resolución, ¿no? Es como en el caso de los chicos scouts. Uno de los casos recientemente ha sido rechazado, ¿no? Cuando no hay una correcta investigación, cuando hay prueba sustentable de acuerdo a lo que mencionan las propias víctimas para avanzar con este caso. Y es un adolescente que después de haber sufrido un proceso tal vez de estupro, ¿no? Tiene 4 abortos forzados o 3 abortos forzados y se da un rechazo. Entonces esto implica para la sociedad también una sensación de que este delito no existiera, ¿no? De que las adolescentes empiezan a tener la revolución de los mitos y que no se da, ¿no? Otro de los resultados importantes es que el 2.5% llegan a una sentencia. O sea, muy pocos. Son muy pocos casos. Hemos analizado 244 casos físicamente habidos en el sistema judicial y solo el 2.5% llegan a una sentencia. Eso quiere decir que 6 han llegado a una sentencia con un procedimiento común, con un promedio de 3.3 años de duración de un proceso judicial, ¿no? Y eso es un promedio, el más tiene 5 años y el menos tiene 2 años, ¿no? Pero el promedio es 3.3 años. Ni siquiera cumplimos la norma que dicen 3 años máximo, ¿no? En ese sentido también vemos que la aplicabilidad de la atención especializada a víctimas de violencia es muy poco, es el 24% de uso de cámara Gesell para las declaraciones de las niñas,
de las niñas, de los niños, de los adolescentes. En ese sentido, tenemos que ir incrementando, tenemos que ir apoyando estos sistemas de protección a las víctimas y evitar la revictimización. Cuando se habla de cámara GESEL, doctora, ¿de qué se está hablando? Estamos hablando de la posibilidad que tiene el adolescente, la niña o el niño de ir a un lugar, a un ambiente con mucha protección, donde va a ser tratada a través de una psicóloga y esta víctima va a poder declarar y dar toda su versión de los hechos, ¿no?, en un lugar seguro, donde no intervenga la familia, donde no intervenga el imputado, donde ella pueda tener un espacio en seguridad y confianza a través de una psicóloga de dar su testimonio, ¿no? Entonces, hemos ido creciendo del 2010 a la fecha, pero creo que debe hacerse con mucha más frecuencia debe darse más. Uno de los resultados interesantes es que este 2.5% de causas que llegan a una sentencia han sido causas llevadas por Fiscalía y la Defensoría, pero al 100%. El 100% de estos casos han tenido 2 denunciantes que han ido trabajando fuertemente, y el 70% de estas causas han tenido 3 denunciantes. ¿Qué quiere decir? La Fiscalía ha actuado la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y la víctima además ha proveído un abogado particular. Entonces, mientras más personas apoyen a la víctima, más posibilidades que la víctima llegue a durar en el proceso 4 años, 3 años, ¿no? Entonces, estos son datos importantes para el ámbito social, porque necesitamos enfocarnos más en lo que es el apoyo a las víctimas de violencia sexual. Procedimiento abreviado es muy poco el porcentaje que se tiene en procedimientos abreviados, pese que hay elementos de prueba contundentes, ¿no? Pericias genéticas que dan positivo al agresor y otros tipos de elementos de prueba que van a formar un caso bastante fuerte, ¿no? Sin embargo, no se da ese procedimiento abreviado porque obviamente la sentencia, por más que sea la mínima, es alta, ¿no? Sin embargo, la idea aquí no es llegar a una sentencia por llegar a una sentencia, realmente que se fundamente un proceso, y este fundamento da la posibilidad que las niñas obtengan justicia. Es parte de la restauración inclusive, ¿no? Claro, porque si no, en otros casos tenemos esta situación que ha vivido el doctor Jerry Fernández, ¿no es cierto? Que, o sea, es una acusación jalada de los cabellos, después de todo lo que hemos sabido y de cuáles han sido los motivos por los cuales lo han inculpado, digamos, al doctor Fernández. Pero luego vamos a hablar de ello, doctora. Marcelo, cuando vemos estas informaciones y nos ponemos a pensar en la vida de nuestros niños, de nuestros chicos, de nuestras chicas, ¿qué pasa con la sociedad boliviana que estamos en esta situación? Es decir, yo no sé si en las otras sociedades, en los países vecinos, se dan esta cantidad en relación comparativamente con lo que sucede en Bolivia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Lorena, a ver, las cifras que señalaba la doctora son sin duda alarmantes en el sentido de la cantidad de casos de violencia sexual que se dan a niños, niñas y adolescentes, por un lado. El número reducido de causas que han seguido un proceso y que han concluido con una sanción y una sentencia. Y el otro elemento, ¿no?, del entorno en el cual se suscitan este tipo de hechos delictivos. Y es ahí donde tú preguntas, Lorena, y dices, ¿este índice elevado de casos que se da en nuestra sociedad es similar a la de otros países? Este es un flagelo, en realidad, que se da de manera amplia en distintos países del mundo, ¿no? Yeah. Eso sí, habrá que entenderlo, de que no es que solamente en Bolivia estamos frente a hechos delictivos de índole sexual o en contra de la libertad sexual de niñas y adolescentes. Sin embargo, no puede ser consuelo para nosotros decir en todo lado suceden hechos similares y en Bolivia pasa lo mismo y no tenemos que hacer nada. Yo considero que es de vital importancia, ¿no?, entender de que la violencia sexual a la niñez y adolescencia no tiene un enfoque claro, ¿no?, a partir de las políticas de Estado que hay en nuestro país para poder enfrentar una verdadera lucha contra este problema. Si vemos, ¿no?, que las cifras que reporta
la justicia, al momento que se acude ante una instancia judicial a buscar sanción a un delincuente, no responden, ¿no?, a la inquietud o al pedido o al clamor de la sociedad de que se sancione y se castigue estos hechos delictivos, sabiendo cómo funciona la administración de justicia en Bolivia, no solamente en estos casos, sino en otros, habrá que pensar en otro tipo de mecanismos que puedan realmente reducir esos índices de violencia. Un poco saliéndome del tema más judicial, yo soy de formación abogado, pero tú lo señalabas, 4 años yo he sido director de las Defensorías de la Niñez y donde he tenido la oportunidad de poder trabajar con muchos y muchas psicólogas. Y quienes me han hecho entender de que más allá de una sanción penal a un agresor sexual, ¿no?, habría que pensar en el restablecimiento emocional de la víctima, en el verdadero restablecimiento emocional de la víctima. Niñas y adolescentes, ¿no?, por estudios que se han hecho, no esperan, ¿no?, en mayor proporción de que su agresor esté en la cárcel, ¿no?, de que no salga de la cárcel 15, 20, 25 años, sino lo que ellas quieren es, ¿no?, borrar un momento duro de su vida y poder encarar el resto de mejor manera. Y ahí la gran ausencia que se tiene en el Estado, ¿no?, a partir de que creemos y consideramos de que la sanción penal es la forma como va a ayudar a una víctima y así es como estamos luchando la violencia sexual. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos luchar la violencia sexual cuando estamos hablando de 2% de casos que tienen sentencia? Habrá que pensar más bien ahora, ¿no?, sin descuidar esa parte y ver cómo fortalecemos un órgano judicial que pueda agilizar los procesos y concluir con sentencias, donde incluso nos dice la doctora que no solamente es una parte quien está denunciando, sino son 3, ¿no?, los propios familiares de la víctima, la Defensoría de la Niñez e incluso el Ministerio Público. Habrá que pensar, ¿no?, paralelamente a eso, qué procesos estamos generando desde el ámbito de la psicología para restablecer emocionalmente a esas víctimas, ¿no?, que no les interesa, quién sabe, la sanción que va a tener el autor del delito, sino que ellas quieren encarar una vida de manera distinta. Y ahí el problema se da a partir de que estos procesos terapéuticos, que deberían ser una regla en todos los casos, no se dan, ¿no? Cuando encontramos, por ejemplo, que una Defensoría de la Niñez, quien se hace cargo del abordaje integral de una niña, de una adolescente víctima de violencia sexual, donde evidentemente puede iniciar un proceso judicial el área legal, donde se puede hacer una investigación social desde el área de trabajo social, donde se puede hacer una evaluación y pericia psicológica para determinar que esta víctima ha sido víctima de violencia sexual, ¿no? Pero queda flojo, queda ausente, queda débil el momento que concluye ese proceso y a la víctima no tenemos las alternativas para que pueda ingresar a un verdadero proceso terapéutico que logre ese restablecimiento emocional. Termino con esto. Hay defensorías de la niñez que han creado sus espacios terapéuticos para poder incidir en este elemento que para mí es de vital importancia, incluso más importante que el de la sanción que estamos viendo sabiendo que no funciona, pero que sin embargo es insuficiente, ¿no? Recién estoy haciendo un estudio sobre el estado de situación de las defensorías de la niñez, que nos los ha encomendado tanto el Ministerio de Justicia como UNICEF, y donde encontramos de que son muy pocas defensorías a nivel nacional que han implementado. ¿Cuántas son, doctor? Bueno, en realidad todos los municipios deberían contar con su Defensoría de la Niñez. Y cuando estamos haciendo la radiografía de cuál es la presencia de esta instancia tan importante de protección a la niñez y adolescencia, todavía el estudio no está terminado, pero estamos hablando de que un poco de la mitad de los municipios del país, de los 340, no tienen, estamos más o menos un 50%, pero uno diría, bueno, el 50% por lo menos tiene, pero habrá que ver en qué condiciones tienen defensorías, ¿no? Si vamos sin ir lejos, Cochabamba, municipio de Tacachi, Gualberto Villarruel, donde tienen una persona que se hace cargo de la Defensoría de la Niñez, del SLIM, de personas con discapacidad, de adulto mayor, es decir, ¿no?, la capacidad que tiene para atender un hecho de violencia, más si es de índole sexual, es casi nula. Entonces, el problema se da a partir de que si ni siquiera podemos atender o realizar acciones inmediatas para proteger a una víctima, para iniciar acciones legales, por ejemplo en esos municipios pequeños, ¿no?, menos podemos pensar en que alguien va a acompañar a esa víctima en un proceso de restablecimiento emocional que pueda recuperarle o encaminarla a un verdadero desarrollo integral.
Entonces, considero que no solamente debemos preocuparnos de la mala administración de justicia en estos casos y los índices tan reducidos de sentencias que condenan a agresores de este delito tan grave a la niñez y adolescencia, sino que además nos olvidamos de niñas y adolescentes en el proceso de acompañamiento que podría lograr que el día de mañana estas y estos niños y adolescentes superen ese hecho terrible que han vivido, ¿no? Y puedan encarar la vida de manera distinta. En el caso, usted me habla del tema institucional porque es importante, las defensorías de la niñez tienen que acompañar y tienen que crear ese espacio de restablecimiento de la persona, de reinserción a la sociedad sin miedos, es decir, dejar atrás lo que pasó y seguir una vida normal como cualquier individuo que no tenga ningún trauma, ¿no es cierto, doctor? Ahora, ¿en qué medida, por ejemplo, el municipio de La Paz tiene estas posibilidades de restauración? ¿O estamos hablando de que el Estado boliviano, llámense los 3 niveles del Estado, no tienen estos instrumentos para la restauración de la víctima? Bueno, a ver, normativamente el Código establece atribuciones a las distintas instancias del Estado. Las defensorías de la niñez sin duda son las llamadas a responder a situaciones donde se necesite el apoyo integral para un restablecimiento en todos sus ámbitos cuando haya una víctima de características de niñez y adolescencia. El problema se da a partir de implementar esos modelos y esos mecanismos, y es donde yo ahí cuestiono, ¿no?, la ausencia de espacios que permitan hacer un verdadero acompañamiento y seguimiento, que son procesos largos, más cuando estamos hablando de esta problemática, en el que lastimosamente el que no existan y no estén implementados como se quisiera, ¿no?, espacios de esta naturaleza en los distintos municipios del país, ¿no?, hace de que la niñez y adolescencia víctima de delitos en contra de su libertad sexual no lleguen y no logren restablecerse plenamente de aquel delito del cual han sido víctimas. A ver, Sandro, ¿cómo ves? Porque evidentemente lo que dice Marcelo es, en realidad no existe en el Estado este espacio necesario para ayudar a la víctima a una reinserción social de manera sana, sin miedos, es decir, sin los traumas que te deja una violación sexual. No existe en ninguno de los niveles del Estado. ¿Cómo ves tú? Saber, yo creo que existe un problema fundamental de entender y comprender a la niñez y adolescencia como sujetos de derecho. Es decir, yo plantearía que son sujetos de derecho o son objetos de cuidado. Finalmente, ¿qué son? Y el segundo elemento que me parece importante es que hemos creído como sociedad que las leyes iban a resolver absolutamente todo, cuando en realidad las leyes son una parte de, son una parte importante seguro que nos ayudan a generar ciertos espacios necesarios para dar respuestas a ciertos temas. En este caso, la vulneración de derechos de la niñez y adolescencia. Pero a mí me llama la atención también el hecho de que nosotros ya vamos a la situación del delito. En nuestro país, lamentablemente, desde las instancias que les toca, en el marco de la Constitución Política del Estado, del Código de la Niñez y Adolescencia, que ahora está vigente, ¿sí?, no trabajamos en un contexto de prevención. Es decir, todo lo que acabamos de ver, todo lo que acaba de decir Marcelo, ¿cierto?, tiene que ver con el hecho en sí. Pero ¿qué pasa con estos contextos de prevención? ¿Cómo trabajamos en la prevención? No hay prevención. No hay prevención, por supuesto que no hay. Porque hay un hecho fundamental e importante que para las autoridades la niñez es un gasto y no es una inversión. Porque si fuera una inversión, ¿no es cierto?, todos los municipios del país, municipios A, B, C, etcétera, etcétera, contarían y tendrían que tener una Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pero además tendrían la obligación de tener personal capacitado, especializado, formado. Que haga la contención. ¿Cuántas, menos de la mitad de las alcaldías tienen? Aproximadamente 200 municipios han implementado la Defensoría, pero como te decía Lorena, si entendemos de que cada Defensoría debería contar mínimamente con un equipo interdisciplinario, que es abogado, psicólogo, psicóloga, trabajador social o trabajadora social, estamos hablando de que equipos completos no llegan pues a los 50 municipios, ¿no? Es realmente una cifra mínima. Entonces,
ahí yo creo que radica la génesis de uno de los problemas. Es decir, si no trabajamos en la prevención, ¿no es cierto? Porque además el código establece a los municipios, ¿no es cierto?, una suerte de actividades para trabajar en la prevención, Sí. menos vamos a poder desarrollar acciones, ¿no es cierto?, de protección o de atención. Claro, lo más fácil es que se judicialice. Por supuesto que se tiene que judicializar, pero ahí están los datos. Si el 2% de los casos llegan a sentencia. ¿Y qué pasa con el resto? Pero además yo creo que es importante... Lo que dice la doctora, ¿no? El 48% de los casos se han perdido los cuadernos, dice, ¿no? O sea, los cuadernos de información están en el sistema, pero no se los encuentra físicamente porque los deben hacer perder. ¿Qué pasará, pues, no, doctora? Entonces, yo creo que parecería que como sociedad nos contentamos, ¿no es cierto?, con que el tema se judicialice y que se vea y que se entienda como un delito. Pero a mí me parece fundamental lo que acaba de decir Marcelo. Es decir, ¿qué pasa con esta persona? Nos tenemos que ocupar de la víctima. Por supuesto que tenemos que ocuparnos de la víctima. Es decir, ¿invertimos en el tema de la prevención? No. ¿Invertimos en el tema de la atención? No. ¿Invertimos en el tema de la recuperación? No. Menos todavía, ¿no es cierto? Y creemos que todo debe judicializarse, todo debe estar entre rejas. Pero además, vamos más allá, ¿no es cierto?, en los modelos integrales de sociedades más desarrolladas, ¿no es cierto?, que trabajan no solamente con la víctima, sino con el victimario. En algún momento esta persona que ha violado, ¿no es cierto?, va a salir de un centro penitenciario. Así es. ¿Y qué va a pasar con esta persona? ¿Va a volver a cometer el delito? Entonces, es un círculo vicioso que no termina de entender, que no termina de comprenderse, de entenderse. Y yo vuelvo a este debate, ¿no? Es decir, los niños, las niñas y adolescentes son sujetos de derecho. O sea, hemos entendido y comprendido que con la ley se resuelve todo. Pues no. Es decir, la ley es una parte importante, pero ¿qué necesitamos? Inversión. Necesitamos recursos desde los municipios, desde las gobernaciones, desde el nivel central, para trabajar en políticas serias, ¿no es cierto?, sostenibles, pero además con enfoque de derechos, que no vayan simplemente a curar o a cubrir un hecho que ha pasado como en este caso, sino que se trabaje en el enfoque que tenga que ver, en el enfoque de derechos humanos, que tenga que ver con una larga data y donde los recursos estén asegurados. Y cuando decimos recursos, nos referimos a recursos económicos y recursos humanos. La especialización es fundamental. Debe haber en las defensorías de la niñez equipos interdisciplinarios, por supuesto que debe haber. No todo lo pueden hacer los abogados. Una psicóloga, un psicólogo, un trabajador social, etc. Entonces, creo que es fundamental e importante. Pero vamos a discutir el tema de la prevención. Trabajamos en la prevención. Desde los medios de comunicación se trabaja en el tema de la prevención. Es raro el medio de comunicación que dé un espacio para este tema específicamente, porque obviamente no es un espacio rentable, ¿no es cierto? Luego hablamos de los medios. Pero está complicada la situación, desde el Estado no tenemos ese espacio, no hay esa prevención, no tenemos el espacio de contención. En el tema de la justicia, ahí andamos, mal, muy mal. ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, yo creo que la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, principalmente, y que el código plantea el honor, como se dice, el ayudar al niño y a la niña como persona superior, es el interés superior de la sociedad, simplemente está en el eslogan. Porque yo creo que ni siquiera el 50% de los municipios del área rural donde nosotros vamos, en el departamento de La Paz, no tienen los SLIMs, no hay los equipos conformados. Como dijo Marcelo, sí, en algunos hemos encontrado una sola persona, que es el abogado que hace de psicólogo, de trabajador social y ve evidentemente todos los temas, ¿no? Y en ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha estado intentando en este tiempo, cuando he entrado recién hace 2 años y medio, el trabajo de la prevención.
¿no? El trabajo de hacer información y formación en relación y coordinación con el Ministerio de Educación, porque es ahí donde creemos que en la currícula debiera trabajarse, ¿no es cierto?, para lograr advertir, prevenir a los niños, a las niñas, las familias, la comunidad educativa, los padres de familia, los alumnos, quienes debieran preocuparse de prevenir la situación de la violencia, la situación de violaciones sexuales, porque también es en la familia está... Bueno, el agresor está en la casa, ¿no es cierto? Está la mayoría de las veces. Los padrastros, hasta los padres que nos dejan a nosotros asombradísimos, qué es lo que está pasando, y se dice uno, pero si antes no habían estos casos, ¿qué es lo que ahora pasa? ¿No es cierto? No, lo que pasa es que antes estaban demasiado ocultos y estaba la cosa privada, muy bien manejada, guardada, y ahora que en estos tiempos, en esta situación, se hacen las leyes, sí, se hacen las leyes, se plantean sanciones, pero, como decía Sandro, ¿qué somos? ¿Qué son los niños? ¿Qué son las niñas? ¿Son sujetos? ¿Son objetos? Es muy complicado. Entonces, es muy complicado, pero no podemos desesperanzarnos. Habrá que seguir trabajando en prevención, habrá que seguir impulsando como Defensoría del Pueblo en la promoción, en la divulgación, en la información y formación sobre los derechos humanos, sobre las leyes. En el campo nosotros hemos visto en el área rural muchas mujeres, muchas comunidades no saben lo que es el Código Penal, no saben lo que es la Ley 348, no saben lo que es cada una de las leyes, que hemos hecho muchas, más de 100 leyes, pero no se la conoce. Entonces, en ese sentido nos toca seguir trabajando en lo que es la prevención. Como Defensoría del Pueblo, ese es el trabajo que estamos realizando, ese es el trabajo que debiéramos intensificar, no solo la Defensoría del Pueblo, sino articuladas a otras instancias estatales que puedan coadyuvar en la prevención. La propia Defensoría, en este caso del Departamento de La Paz, ya ha creado este espacio, tiene el equipo, ¿no es cierto?, humano para crear el espacio, para contener a estas víctimas, Tereno. Sí, estamos trabajando, voy a poner un ejemplo, la mesa donde hemos estado con nuestro hermano Sandro, la mesa interinstitucional, porque no te olvides que en Palmasola, ¿qué pasó? La misma mamá llevó a su niña a que la abusen sexualmente en el penal. A raíz de eso se sacaron los niños. Nosotros en la Defensoría de la Paz quisimos evitar que los niños sean sacados violentamente. Hemos hecho todo un trabajo de 1 año y más, una mesa interinstitucional entre la alcaldía, entre el régimen penitenciario, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y otras instancias estatales y alguna que otra ONG privada que está trabajando en ese sentido, y hemos logrado que UNICEF nos apoye económicamente para que estos niños y niñas en el penal de San Pedro, que son más o menos 187 niños que han salido de la cárcel, no vuelvan a entrar, ayudándoles en lo que se llama la defensa y la recuperación de la familia nuclear o ampliada. Y estamos trabajando en ese sentido. Para que los chicos estén afuera, ¿no? Y sean cuidados. Y sean cuidados, y sean protegidos. Y que se haga un trabajo profundo de comprensión lo que es ser
familia y no vayan a los centros institucionalizados, que también hay una serie de problemas y dificultades para la formación y el desarrollo biopsicosocial de estos niños, niñas y adolescentes. 720-50-222, sus comentarios cortitos, por favor, sus opiniones, sus reflexiones para participar del programa. Hacemos la tercera pausa del programa, luego seguimos con nuestro programa hablando de la violencia sexual hacia los niños, hacia las niñas. Bien, 22:18, estamos en vivo en el programa Sobre la Mesa. Aquí hay un comentario de un televidente interesante porque le vamos a pedir a la doctora Alejandra Cámara que nos dé su opinión a propósito de este tema. Debe aprobarse, dice el televidente, otra ley con muchos años de penalidad y que se sume a otros delitos que defienden a los menores. ¿Qué piensa, doctora? Creo que, como han mencionado varios de los participantes, las leyes las tenemos y creo que son leyes de avanzada, ¿no? Y la cantidad de pena, el número de años que se dé, eso realmente no importa, no varía, ¿no? No es lo importante la cantidad de pena, sino lo que vamos a ir trabajando, lo que se debe trabajar desde prevención para poder tratar a los adolescentes, a los niños que están viendo desde muy chiquitos pornografía, y generan mucho ambiente en su hogar potencial para ser en un futuro agresores, ¿no? Cuando existe una mala educación del poder, del uso del poder, del mal uso del poder en las familias, ¿no? Y estamos generando personas que van a abusar de ese poder cuando tengan la oportunidad, ¿no? Ahí es preferible trabajar en eso que en aumentar penas, ¿no? Nosotros trabajamos con un enfoque del cuidado informado del trauma, donde realmente entendemos que el trauma que sufre una niña, un niño, un adolescente tras una violencia sexual tiene un efecto trascendental en el cerebro y que eso va a marcar el resto de la vida de la persona, ¿no? Inclusive con un poco crecimiento del cerebro, un poco crecimiento de las ciertas habilidades, retraimiento de ciertas otras habilidades y de igual forma ciertos aprendizajes que tiene un adolescente, un varón o una mujer desde su infancia con relación al mal uso del poder va a marcar su vida entera, ¿no? Va a marcar una vida entera y es ahí donde debemos enfocarnos más que en incrementar las penas, acumular los delitos, ¿no? Porque eso no va a mostrar un cambio en la sociedad. Doctora, ¿cuántos años le dan a un violador? Si llega a concluir el trámite, obviamente, si está dentro de ese 2% que usted mencionaba. Es el mínimo 20, el máximo 25, y si hablamos de las agravantes llega a 30, que es la máxima, ¿no? Y cuando estamos hablando de que todos los delitos de violencia sexual tienen agravantes, ¿no? El 70% estamos hablando de personas que son en el medio de la familia o familiarizados, el papá, el padrastro, el padrino, el hermano, el abuelo. Entonces tiene un agravante por el círculo de dependencia que tiene la niña, niño o el adolescente. Estamos hablando de que es un delito que realmente se asemeja a la tortura, porque son niños desde 0 hasta los 17 años, las adolescentes, que van a sufrir estos delitos, donde van a ver mellada su dignidad, su mismo ambiente de vida, su prolongación de vida que ellas tienen planificada, su plan de vida. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de delitos que tienen agravantes y puedes llegar hasta máxima de 30 años. En nuestra institución se ha llegado a sancionar con 30 años. Aparentemente hay códigos dentro de los recintos penitenciarios. Cuando encuentran un violador, parece que también los reos son los que también los sancionan a su manera, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, a ver, Marcelo, estamos hablando y estamos estableciendo aquí en el programa que nos faltan mecanismos para la contención de la víctima, básicamente más que el iniciar el proceso jurídico, más que enjuiciarlo al violador. Lo más sorprendente de todo esto es que en un 98%, si no me equivoco, doctora, en el estudio que ustedes han hecho, las violaciones se dan a mujeres más que en hombres, ¿no? En un 98% es un número elevadísimo.
Ahora, no tenemos esta contención, no tenemos los equipos, no todas las alcaldías han implementado estos equipos, es decir, hay alcaldías que ni saben que tienen que implementar. Asignación de recursos para esto, ¿Por dónde empezamos, doctor? A ver, Lorena, creo que es bien importante aclarar que esta ausencia que se tiene en las defensorías de la niñez, en la mayoría de espacios terapéuticos que busquen el restablecimiento emocional de las víctimas, no hay que desmerecer la labor que hacen organizaciones del ámbito privado, ¿no? Que son las que han tenido que suplir ante la ausencia de la obligación del Estado, han tenido que incorporarse en este tipo de procesos como los que hacía mención Alejandra y donde, por ejemplo, Misión Internacional hace ese tipo de procesos, ¿no? Pero que sin embargo es mínimo en relación a la cantidad de casos en los que hay este tipo de víctimas y no hay el acompañamiento y seguimiento para lograr que efectivamente puedan seguir un proceso estas, ¿no? Que lleguen a concluir con un verdadero restablecimiento emocional. Pero tú decías el problema, en realidad, ¿dónde lo encontramos, ¿no? El televidente seguramente indignado por los datos que escucha y sabiendo que es un problema latente, que lo tenemos dentro del entorno familiar, pero que no se soluciona, ¿no? Agravando penas, sin duda, no es la forma, no es la manera. O sea, si vamos a seguir intentando lograr procesos que lleguen a condenar a delincuentes sabiendo que el porcentaje es tan mínimo, y peor aún si pensamos de que vamos a agravar esas sanciones, creo que el enfoque de penalizar este tipo de conductas que sin duda va acompañada a un proceso que se tiene que hacer. Hablábamos hace un momento de la prevención como el elemento esencial y vital para encarar una verdadera lucha con el problema. Sin embargo, ¿no? Ahí sí yo poco discrepo el sentido del marco normativo, digamos, ideal que deberíamos o que tendríamos, ¿no? Para poder encarar este problema. Si uno revisa, por ejemplo, el Código Niña-Niña-Adolescente, que está llegando a los 5 años de vigencia, cuando hablamos del tema de prevención, ¿no? Y considerando de que ese es el camino, el mejor camino para encarar una verdadera lucha contra el problema, vemos de que se le da las facultades para luchar contra la violencia a la niñez y adolescencia en todos sus ámbitos, donde obviamente está incluida la violencia sexual, a los gobiernos municipales, ¿no? Pero como una atribución no propia de las defensorías de la niñez, ¿no? Sino atribución de los gobiernos municipales, lo que ha significado en la práctica de que cada alcaldía opte y decida por dónde va a encarar su lucha contra la violencia a través de la prevención. Te doy ejemplos. En el caso de La Paz, ¿no? Definen de que va a haber una dirección de igualdad de oportunidades que se va a encargar de hacer todo tipo de prevención, ¿no? Entonces, una unidad que no trabaja directamente con la Defensoría de la Niñez, ¿no? Y que trabaja por su cuenta realizando procesos de prevención de violencia. Nos vamos al Alto, ¿no? En el Alto se opta, a partir de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la que tiene que atender también temas de violencia, entre otros, ¿no? Se encomienda a esa dependencia para realizar todos los procesos de prevención donde se incluye, ¿no? Prevención a la violencia a la niñez y adolescencia. Igual, de manera separada de la labor propia de quienes deben realizar la defensa y atención integral de la niñez y adolescencia. Y si nos vamos a Cochabamba, ¿no? A Cochabamba capital, ahí sí vemos que, no obstante podría ser cualquier instancia municipal, se ha creado una instancia de prevención desde la propia Defensoría de la Niñez. ¿Por qué te cuento esta experiencia así tan diferenciada? Porque el código ha generado, ¿no?, que no se determine específicamente quién tiene que realizar esa labor, ¿no? Yo considero de que quien está cotidianamente atendiendo casos de violencia es la primera instancia que tiene el conocimiento, la capacidad y la idoneidad para trabajar temas de prevención. Obviamente que ese es uno de los grandes problemas que se ha generado en las defensorías de la niñez, es de que además de la labor propia, ya sea de la abogada, de la psicóloga, de la trabajadora social, además tiene que hacer prevención, lo cual, frente a la alta demanda de casos que se presentan, es imposible de hacerlo, ¿no? Considero de que esa tarea tan importante debería haberse mantenido como competencia de la Defensoría de la Niñez, pero, ¿no?, a cargo o en realidad, bueno, a partir de
que estas funciones las realice otro equipo, pero en coordinación con el personal que trabaja en la Defensoría de la Niñez. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el problema? La normativa ha encaminado de mala manera, ¿no?, las tareas y competencias en el ámbito de prevención, lo que hace de que se vaya a diversificar y se deje a libre albedrío y discrecionalidad de las autoridades, alcaldías, de ver quién se va a encargar del tema. Y obviamente ese trabajo tan diferenciado que se puede hacer en uno y otro municipio no genera los efectos que debería tener un verdadero trabajo de prevención, ¿no? Entonces, en la reflexión, debiéramos crear un procedimiento para todas las alcaldías del país de cómo se debe proceder, quién debe hacer la normativa, en fin, no sé, todos estos detalles que ya son los detalles que deben implementar las defensorías de la niñez del país. Mira, en síntesis, Lorena, nuestro anterior Código de la Niñez establecía que las defensorías realizaban trabajo de prevención. El actual código dice que son los gobiernos municipales. Esto ha dispersado ese trabajo y ya no se sabe quién hace dentro de los gobiernos municipales y cada uno elige. Desde mi punto de vista, esa competencia debía haberse mantenido en las defensorías de la niñez, pero de alguna manera haber obligado a que los municipios creen programas y personal especializado y distinto al del abordaje de casos de las defensorías de la niñez para realizar el trabajo de prevención. Sandro, aquí hay otra parte de esta pregunta que manda el televidente. Dice, que toda persona esté obligada a conducir a la defensoría todo menor que esté siendo explotado sexualmente o esté en riesgo de ser explotado. ¿Qué piensas? Bueno, pero yo voy primero por un hecho que me parece trascendental en el marco de la conceptualización de niño, niña y adolescente como sujeto de derecho. Y es la utilización indiscriminada del término menor. Es decir, en nuestra legislación el término menor no existe. Porque en el marco de la Constitución Política del Estado y por el propio Código, para nosotros son niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. El término menor está asociado a la objetivización de este grupo etario. Creo que es fundamental. Y eso está planteado en el inconsciente de la sociedad, en el inconsciente colectivo, si se quiere. Y eso te lleva a la actuación después abusiva. Absolutamente, ¿no es cierto? A no entenderlos, lo primero. Lo segundo, a cualquier vulneración de derecho, ¿no es cierto? Cualquier persona, ¿cierto?, tiene la obligación de hacer la denuncia a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que es en la competencia del Código de la Niñez y Adolescencia, la encargada de velar por el cumplimiento y la efectivización de los derechos de la niñez y adolescencia, o a otra instancia como es la policía, etcétera, etcétera. Es decir, cuando uno conoce de una vulneración de un derecho, tiene que hacer la denuncia. De lo contrario, eres cómplice. Más aún si está ligado a un delito. Entonces, a ver, hablábamos, ¿no? No todas las alcaldías, para empezar, en el país implementan estas defensorías. No todas las alcaldías o toda la regulación, digamos, de esto va a través de la Defensoría de la Niñez. Ahí lo que decía Marcelo, en el Alto a través de del tema de la seguridad ciudadana, en fin. Es decir, cada gobierno municipal se apoya donde mejor le parece. Claro, pero yo ahí discrepo un poco, Marcelo, ¿no? Porque no olvidemos que el gobierno autónomo municipal tiene toda una estructura, ¿no es cierto?, que responde a ciertas jerarquías de cierto trabajo. Si yo, desde mi perspectiva, se resuelve lo que ha planteado Marcelo contando con un plan municipal de la niñez y adolescencia. Es decir, la primera pregunta es, ¿cuántos gobiernos autónomos municipales cuentan con un plan municipal de la niñez y adolescencia? ¿Cuántos gobiernos autónomos departamentales cuentan con un plan de la niñez y adolescencia? Bolivia cuenta con un plan de la niñez, es decir, que genere programas, proyectos que sean sostenibles, repito, con temas de recursos humanos, recursos económicos, ¿no es cierto? Entonces, si tú cuentas con un plan, es tu paraguas para trabajar y para desarrollar, más allá de las actividades propias que el código marca, ¿no es cierto?, hacia la Defensoría de la Niñez o hacia el gobierno municipal, ¿no es cierto? Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, baja como en cascada, como en paraguas, para trabajar respecto a este tema. Es decir, seguramente si el código establecía
el marco de la prevención, como la ley 2026 anterior a las defensorías de la niñez y adolescencia, no lo hubieran hecho. Me parece que los legisladores en ese sentido, ¿no es cierto?, diseñan y trabajan para que sea el municipio que asuma esto, pero en coordinación constante con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pero que responda a un plan, a una estructura lógica, ¿no es cierto?, que se mantenga en el tiempo. Bueno, ¿y Bolivia tiene el plan? Bueno, el Ministerio de Justicia ha trabajado en el plan de la niñez y adolescencia, cuenta con un plan. El tema es cómo se efectiviza y se operativiza ese plan, porque además el código establece, ¿no es cierto?, un plan nacional, planes departamentales y planes municipales, para que vaya bajando en cascada y en el marco de la protección de la niñez y adolescencia. Bueno, entre otras cosas, comentarles que hemos hecho todos los esfuerzos para tener a la directoria del Ministerio de Justicia, doña Ninosca Durán, que se ocupa de estos temas, niño, niña y adolescente, pero lamentablemente ella está de viaje, no ha podido estar aquí acompañándonos esta noche. Tere, está bien complicada la cosa porque no sé si hay plan al final, no, me parece que no hay. Hay estos vacíos institucionales y hablando de la prevención a la que hacías mención tú hace unos minutos atrás, decías, es importante porque a través del Ministerio de Educación estamos llegando a las unidades educativas, a la comunidad educativa, para prevenirles a los chicos, en fin, ciertas actitudes de los adultos, en fin, para que se cuiden. En realidad es eso. Esto debiera ser seguramente un espacio muy regular. ¿Con cuánta regularidad se da en las unidades educativas de Bolivia? Yo te puedo hablar del Departamento de La Paz principalmente, ¿no es cierto?, donde recién nomás nosotros estamos trabajando en coordinación con varias unidades educativas que nos han pedido hablar sobre la violencia sexual, sobre bullying, sobre todo tipo de violencia. Y ahí nosotros estamos desarrollando un programa a través de, metodológicamente, a través de teatro, a través de videos, a través de diálogos, de coloquios, ¿no es cierto?, utilizando técnicas muy dinámicas que permitan la comprensión. No solo con los estudiantes, decía, los padres de familia, los profesores, con los que nos han pedido en esa línea de prevención. Yo quería decir algo muy importante que creo que Sandro lo ha planteado. Las instancias estatales, sí, sobre todo el Ministerio de Justicia, en materia de niño, niña y adolescente, sí han hecho el plan. El plan general. Hay un plan. Ah, ok. Lo que ocurre es que no hay la operativización. Mira, hemos estado exigiendo como Defensoría que los gobiernos departamentales, en el caso de La Paz, también baje ese plan nacional al plan departamental. Recién nomás, por ejemplo, te doy un ejemplo, se ha constituido la lucha contra la trata y tráfico, y con su plan. En los municipios, ¿qué ocurre? Los municipios, al ver sus presupuestos, no tienen presupuestos. Ese es un problema serio. Y por eso ellos plantean, es que no tenemos presupuesto para lograr nuestros equipos interdisciplinarios. Y algunos prefieren no pensar en elaborar ese plan del niño, niña y adolescente, y prefieren sí las construcciones de canchas, prefieren otras. El tinglado, el coliseo, la cancha. Bueno. A estos aspectos que son sustanciales, importantes. Tengo que hacer la pausa. Vamos a continuar hablando del tema. Quisiera plantearles aquí a los invitados esta noche que por favor vayan pensando en los desafíos que tenemos como sociedad, la implementación de repente del plan, el crear estos espacios de contención para las víctimas, en que nuestra justicia pueda acelerar, que no se pierdan los cuadernos, en fin, una serie de detalles seguramente vamos a estar hablando ya en el próximo bloque que nos va a tocar, que es ya el último. Y Leo,
para finalizar algunos otros mensajes que nos están llegando. Vamos a la pausa. Bien, tengo minutos, nada más me sobran de programa. Decíamos al inicio del programa cómo se pasa el tiempo en la televisión. Desafío para los bolivianos, desafío para las alcaldías, para las defensorías de la niñez, para las unidades educativas, para los padres, para la familia, para todo el mundo. Doctor, ¿qué me dice? Yo voy en 4 puntos. Tenemos que desmitificar a la sociedad en cuanto a violencia sexual y tener puntos claros en qué es lo que necesitamos ver para abrir los ojos ante este flagelo que está en nuestras casas o en nuestro vecindario, en cualquier lugar cercano. Abrir los ojos a los jueces, fiscales y policías, capacitándolos, especializándolos en cuidado informado del trauma, cómo voy a tratar y recibir no solo a la víctima, niño, niña o adolescente, sino a su familia, que tienen y conllevan y van a llevar ellos también un trauma. Vamos a trabajar, y la idea es trabajar en los profesionales que vamos a atender, abogados sensibilizados en esta temática, donde debe ser una temática de un trabajo gratuito hacia las víctimas, para realmente poder sostener a todas ellas, porque son 1.300 según el Ministerio de Justicia, 1.300 algo, y somos más de 28.000 abogados que estamos registrados, y si atendemos cada uno gratuitamente, podemos tener, pero no solos, a través de equipos transdisciplinarios, psicólogas, trabajadoras sociales que aporten y apoyen. Entonces el reto es lograr todo esto a través del servicio social que hacemos todos y todas los bolivianos para el beneficio de las niñas, niños y adolescentes. A ver, hay un comentario, doctor, luego me da su desafío. Yo tengo, dice, una mala experiencia con la Defensoría de la Niñez, porque las denuncias dejan pasar y no hay un brazo operativo que ponga las cosas en su lugar. ¿De qué sirve conocer las leyes si el denunciante no las aplica? Las que tienen que aplicar son las autoridades a hacer cumplir esas leyes que están ahí, están escritas, pero no para guardarlas, ¿no, doctor? Lorena, eso me permite cerrar, ¿no? La idea sobre lo que hemos conversado, ¿no? Son aproximadamente 23 años que se han creado las Defensorías de la Niñez, ¿no? En Bolivia. Son 23 años que vemos las debilidades que tienen. Habrá que pensar tal vez en cambiar de un modelo distinto, ¿no? Que el enfoque vaya por otro lado, sabiendo que hay tanta ausencia, especialmente en área rural, donde no funcionan las defensorías para nada, y en capitales tiene tantas deficiencias como la que el televidente señala. Pero no nos olvidemos del ente rector en materia de niñez, el Ministerio de Justicia. Ya. Yo me pregunto, ¿tiene el personal suficiente para hacer un acompañamiento, seguimiento, verificación de si las defensorías cumplen su labor? Son 23 años que el ente rector no nos dice si efectivamente esa labor a cargo de esta instancia especializada está respondiendo a las necesidades de niñez y adolescencia víctimas de violencia. Nos preguntamos, ¿no? En el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades tenemos una dirección de la niñez exclusiva para tratar esta temática que tanto nos ocupa, o esta población tan vulnerable, no sin desmerecer la otra población que atiende, pero es una dirección de niñez y adulto mayor. No tenemos una dirección especializada, única, para tratar y abordar estos temas. Más allá de las buenas voluntades que puedan haber del personal que actualmente esté trabajando en el ministerio, creo que el compromiso tiene que ir más arriba, ¿no? De las autoridades que tomen decisiones grandes, que fortalezcan presupuestariamente 10, 15, 20 veces más del presupuesto que se tiene. Como el ente rector actualmente está tan limitado, ¿no? Hace de que las instancias de protección del sistema formal de protección, como son las defensorías de la niñez de las que hemos hablado y me he referido varias veces, al no cumplir su trabajo tampoco hay nadie que les diga y les cuestione si lo hacen bien, lo hacen mal o si no lo están haciendo. Desafío, Sandro, para terminar. Yo creo que es fundamental que el sistema de protección funcione. O sea, en este momento nosotros tenemos un sistema de protección que no funciona, que no coordina, ¿no es cierto? Y que cada institución, cada instancia que compone el sistema trabaja de manera aislada, fragmentada, y lo único que se hace es la duplicidad de funciones y de labores. Entonces me parece que lo importante es que el sistema funcione, porque si el sistema funciona,
De repente podríamos trabajar en un plan nacional, departamental, municipal, ¿no es cierto?, ligado a la prevención, a la atención, a la protección y a la persecución. Pero creo que el desafío es que el sistema funcione como debería funcionar. Yo creo que el desafío fundamental es que así como el gobierno central se ha preocupado por la situación de los feminicidios y la violencia contra la mujer y ha impulsado un gabinete en favor de la mujer al mando de la compañera Tatiana, creo que urge con mucha fuerza también preocuparse por los niños, niñas y adolescentes dentro de la planificación que se ha planteado y el Ministerio de Economía y Finanzas preocuparse y destinar presupuesto para intentar reducir a cero, así como el analfabetismo, lo que es la violencia, la violación a niños, niñas y adolescentes. A ver, dice este comentario que nos llega último. No son las leyes que van a cambiar este problema, sino un proceso educativo, estamos hablando de la prevención, ¿no es cierto?, lo que hacía referencia Sandro, que empiece por los gobernantes y políticos que ejercen violencia verbal contra la población. A ver, vean ustedes, estos niños son los que el día de mañana van a estar manejando las defensorías, las alcaldías, las instituciones del Estado y que por supuesto tiene que ser gente sana, proba, gente que tenga toda la vitalidad y gente que no tenga estos traumas que dejan estas violaciones que se cometen en contra de los niños y niñas de Bolivia. Quiero agradecerles, Tere, Sandro, Marcelo, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Conmigo será hasta el próximo lunes en un nuevo espacio de Sobre la Mesa. Permiso.